¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos. El día de hoy, la presencia del arquitecto Pablo Moreira. Él es el presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, núcleo de Pichincha. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo está? Bienvenido. David, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a su programa tan importante. Bueno, y para hablar de ciudad, hablemos un poco, empezando por el Colegio de Arquitectos del Ecuador. ¿Qué está haciendo el Colegio de Arquitectos del Ecuador? Tengo entendido que se ha reinventado el Colegio de Arquitectos. Hubo una época cuando se dejó de ser obligatorio el tema de las colegiaturas por una decisión gubernamental. Bajó indudablemente el tema del Colegio de Arquitectos, pero se han encontrado otros caminos y se han encontrado otros servicios y otros recursos. Sí, efectivamente, tengo el honor de presidir el Colegio de Arquitectos del Ecuador, provincial de Pichincha, en la que desde que empezó la gestión se han hecho varios proyectos de mucho interés, yo creo, para los arquitectos y la ciudad en general. Proyectos que han sido colaborativos con el directorio del colegio, que ha apoyado mucho mi gestión, y también de la ciudadanía en general y de los arquitectos intergeneracionales, ¿no? O sea, tenemos arquitectos de todas las edades que están participando, y ejemplo de ello es la reafiliación de los arquitectos que efectivamente después de un largo periodo a causa de esta ley del gobierno nacional que nos impidió hacer que sea obligatorio, hemos logrado salir con proyectos de interés. Uno de ellos, por ejemplo, es la SP, la entidad certificadora de proyectos de arquitectura en el Distrito Metropolitano de Quito. Es una entidad muy importante que colabora al municipio en la aprobación de planos, y sobre todo lo más interesante de ello es que es un espacio que tiene la ciudadanía para certificar un plano en un tiempo récord. Antes los planos los íbamos a las administraciones zonales, y teníamos que esperar que el municipio los apruebe. Que los apruebe después de 6 meses, que los apruebe después de muchos problemas. Ahora nosotros aprobamos en un promedio de 7 días laborables, y además con cero corrupción y sobre todo con una capacidad técnica impresionante, y aprobamos no solo arquitectura sino también un criterio estructural. Aprobamos también criterio estructural de tal manera que toda la arquitectura formal, toda la arquitectura que pasa por revisión, nosotros como colegio garantizamos que en planos está bien diseñada. ¿Qué sucede después? Eso ya dependerá de la institución municipal, pero creo que es un aporte muy importante que el Colegio de Arquitectos está haciendo a la comunidad, porque además que los técnicos son técnicos totalmente capaces y certificados, que permiten estar siempre al día, estar siempre con las mejores tecnologías, sobre todo en ingeniería, siempre con la norma técnica y esto. Entonces creo que eso es un tema importante. Y el otro tema que el colegio está haciendo son temas culturales que había perdido por la capacidad económica que tenía el Colegio de Arquitectos, y que las hemos retomado con bastante fuerza. Bueno, no está por más de mencionar la Bienal de Arquitectura, que ya va a cumplir 40 años, el próximo año cumple 40 años, es prácticamente una institución a nivel de Panamérica, la más importante de América Latina, de Panamérica, y por qué no del mundo tal vez, una de las más importantes del mundo. El Museo de Arquitectura, que se había perdido mucho, estaba en la cefalía prácticamente en los últimos años, hemos retomado con mucha fuerza y estamos ahorita con una muestra impresionante de arquitectura. Por ejemplo, estamos con una muestra de Le Corbusier, conjuntamente con una muestra de arquitectura colombiana de discípulos de Le Corbusier. Es una muestra que se va a quedar hasta hasta febrero o marzo. Ha tenido tanto éxito que estamos pensando dejarla abierta. Nos han pedido que permanezca más tiempo abierto, porque van universidades, colegios de todo el Ecuador, están viniendo de Loja, de Ibarra, de todo lado para estar presentes en esta muestra de Le Corbusier y de los colombianos. Pero en este tiempo estamos rearmando lo que es el Museo de Arquitectura del Ecuador, de Arquitectura Moderna, que es muy importante porque hay que entender que Quito, todas las ciudades, toda la humanidad está armada de arquitectura, de la historia de la arquitectura, ¿no es cierto? Y la arquitectura moderna es parte de esta historia, no podemos desconocer, cosa que aquí en Quito se ha desconocido mucho. La arquitectura moderna ha pasado a un segundo plano. Hemos pasado centrados en el centro histórico, ¿no? En la arquitectura republicana y todo eso. Exacto. Y nos hemos olvidado de arquitecturas que corresponden a diversa época, ¿no? Así es. Por ejemplo, todo el área de la Mariscal en los años 1920, con un determinado tipo de arquitectura. Exacto. Una clase social que se ancló en ese sector. Sí. Y así otros sectores, y que
que hay que reconocerlos, Sí, hay que porque reconocer. ya son 100 años de eso. Es parte de la historia de la humanidad, de la historia nuestra, de la historia de Quito, y si es que nos quedamos sin arquitectura moderna, que es lo que está sucediendo, todos los días perdemos una casa o un edificio moderno, nos vamos a quedar sin historia, va a haber una generación que va a quedarse sin saber qué es lo que pasó en esta gran época tan importante para la humanidad entera y para Quito en particular. Entonces, estamos reinventando este museo para resolver esto. Hay un apoyo interesante del INPC, por ejemplo, también sobre retomar estos temas de arquitectura moderna, y con los convenios que hemos firmado entre diferentes instituciones estamos en ello, estamos trabajando. El Colegio de Arquitectos ha sido un observador, también un crítico positivo de los diversos proyectos que se están haciendo en la ciudad. Igual con otras entidades, con otros colegios, como el Colegio de Ingenieros, la Cámara de la Construcción, la Escuela Politécnica Nacional, han estado también metidos en el tema Quito Cables, el tema del metro, en algunos de los proyectos de la ciudad, la solución vial Guayasamín. Es decir, es importante también esa voz especializada del Colegio de Arquitectos en este tipo de proyectos. Sí, efectivamente, yo creo que el Colegio de Arquitectos aglutina a gremios con muchos conocimientos en general, ¿no es cierto? Y eso es lo más interesante, ¿no? Que a pesar de que no tenemos esta afiliación, sigue habiendo arquitectos que están pensando que el colegio es el mecanismo más ideal para tener una voz crítica, y es lo que hemos hecho a través del tiempo que el colegio ha tenido vida, y en los últimos años no ha sido la excepción, y en esta administración igual creo que no ha sido la excepción. Hemos estado presentes en discusiones, en foros ciudadanos en los que de alguna u otra manera hemos logrado parar obras que pudieran haber sido un fracaso, y que hemos logrado controlar para que la ciudad tenga un espacio más digno, ¿cierto? Y más pensado, que creo que es lo que muchas veces hace falta. ¿Cómo se encuentra el sector inmobiliario, el sector de la construcción hoy en día, noviembre del 2017? Bueno, aparentemente ha habido una pequeña reactivación en los últimos días, en el último mes, pero ha estado muy deteriorado después de diversas impuestos y leyes como la ley de plusvalía, por ejemplo, entre otros. Obviamente también el tema del petróleo, que ha sido una baja muy importante de la economía del país, ha hecho que efectivamente el sector de la construcción esté muy golpeado, ¿no? Ha bajado mucho la construcción, ha bajado en porcentajes muy importantes desde el 2016. Podemos hablar de un porcentaje... 44%. 44%. Sí, así es, aproximadamente, según datos que hemos conseguido nosotros en el propio Colegio de Arquitectos. Tenemos ahí datos que podemos manejar. Tenemos un espacio de estadísticas que pronto será esto un espacio muy importante para la comunidad. Alarmante. Sí, así es. Sobre todo por todo lo que involucra la construcción. Exactamente, eso, ¿no? Lo iba a mencionar. O sea, el tema más complejo es eso. O sea, la construcción es una herramienta donde mucha gente está involucrada en ella, ¿no es cierto? Es un espacio, genera empleo de muchos tipos, desde la planificación como tal, desde el diseñador que está en su despacho trabajando para generar un proyecto, hasta la persona que vende los motes en la calle para el maestro mayor que está construyendo una obra. Los proveedores de materiales de construcción, los ingenieros, ferreteros, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente ha habido una baja muy importante en el sector de la construcción y en la dinámica económica del país, que sabemos que fue el 10% del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? En los mejores momentos, que es importante, una cifra importante también para el desarrollo del país. En el ámbito inmobiliario hay una sobreoferta de proyectos. Hubo una sobreoferta importante de proyectos, no podemos desconocer esto, ¿no es cierto? Sobre todo en diversos o en determinados sectores de la ciudad de Quito, ¿sí? Que efectivamente se ve como hay departamentos de venta, departamentos vacíos, pero más que ello, yo creo que también ha afectado el tema de los impuestos, ¿no? Que sí ha sido complejo porque la gente ha dejado de invertir en las viviendas, o de comprar o de hacer transacciones con relación al tema inmobiliario, hasta que se defina por ejemplo, el tema de la ley de plusvalía, entre otros temas. También no solo es el tema de la ley de plusvalía, también tenemos que entender que está la ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, que si bien es cierto es una ley muy importante y bien adecuada, que incluso reemplazaría en determinado momento el tema de la plusvalía, es una ley que todavía le falta trabajar, ¿no? Y que se debe empezar a trabajar ya en ello también.
Así hay varios Hay que hacer temas. reformas desde el COTAD mismo. Hay que hacer reformas, así es. Sí, sí. O sea, lo interesante hubiera sido que, por ejemplo, estas leyes entren a la Asamblea, ¿no? Ahora, lastimosamente, tenemos que esperar a que exista una consulta que estamos trabajando sobre, me refiero a la ley de plusvalía, ¿no es Podría cierto? haber Que evitado la se la pudo haber consulta y una evitado determinación. y eso pudo haber hecho que por lo menos cierta parte del movimiento económico en la construcción comience a moverse ya y no esperar hasta enero, febrero o marzo, quién Bueno, sabe. no había mayoría todavía en la Asamblea. No había Ahora ya mayoría. que- Esperemos. Bueno, hablemos un poco de un tema que es crítico aquí en Quito, el tema de la movilidad. Hay que entender, y hablábamos tras cámaras antes de la entrevista, que el metro es una parte del sistema. Y no se lo está vendiendo así, se lo está vendiendo como la solución. Como la panacea. Lo mismo lo piensan ustedes. Sí, efectivamente, bueno, yo tengo un criterio ahí muy personal. Puedo hablar, sí, como presidente del Colegio de Arguiditos, a pesar de que para ello tenemos nosotros charlas permanentes sobre este tema en el Colegio de Arguiditos, que sacamos conclusiones de grupos de profesionales y de personas, no necesariamente arquitectos, que van al gremio a participar de estas charlas. El miércoles hay otra charla importante, este miércoles que viene. Pero desde mi punto de vista personal como arquitecto, urbanista y también como consultor que soy y que fui un poco con más de fuerza antes de entrar al Colegio de Arquitectos, para mí efectivamente el metro es un asunto que si bien es cierto es una herramienta interesante de la movilidad sostenible sobre todo, no es la única y es una pieza más del modelo integral que debe tener una ciudad, el modelo de movilidad integral que debe tener una ciudad. Tanto así como es la acera adecuada, el espacio público adecuado, o las ciclovías adecuadas, ¿no es cierto?, o el sistema de bicicletas adecuadas, o el sistema de transporte integral de los BRTs, ¿no es cierto?, o de las conexiones interparroquiales o de los valles hacia la ciudad. Entonces, es un tema que no se lo habla, que todavía existe como un tabú, como un misterio, más que un tabú, ¿no es cierto?, un misterio a la luz de esto del tema de la movilidad. En el presupuesto municipal se ve un presupuesto muy alto, entonces uno piensa que se va a hacer una gran inversión en movilidad, pero en realidad la inversión principal se la está llevando el metro. Lastimosamente, si es que todo va bien, en el 2019 tendríamos el metro, pero tendríamos el metro sin un sistema integral de movilidad, lo cual es prácticamente nada, ¿no es cierto? O sea, prefiero tener un sistema de ciclovías a tener un metro. No está creado el sistema, no están definidas las frecuencias, las rutas de los transversales, sobre todo, que van a alimentar este... Entiendo que hay estudios realizados sobre el tema y estudios buenos, competentes, que se está trabajando sobre eso. Hay proyectos muy interesantes que se han ejecutado, pero están proyectados a un mediano plazo. Que está generando el Instituto Metropolitano de Planeamiento Urbano, por ejemplo, que son a mediano y a largo plazo, pero a corto plazo, que es lo que necesitamos ahora, puede ser que lo tengan, pero no por parte nuestra del Colegio de Arquitectos, en todo caso, no la conocemos a ciencia cierta. Ojalá comiencen a salir a la luz para tranquilizarnos un poco en el tema y ojalá sobre todo se puedan a generar urgentemente esto, porque el sistema de movilidad sostenible, que es como deberíamos apuntar como toda ciudad, ¿no es cierto?, contemporánea, es un sistema que tiene que ser visto integralmente y debe entenderse que si es que yo desarrollo un sistema o hago un diseño de movilidad de un BRT, por ejemplo, como lo que pasó con las estaciones actuales del trole, ¿no es cierto?, se debe también entender que debe haber junto a ello un espacio público adecuado y diseñado, y eso ya no sucedió en el trole, por ejemplo, ¿no es cierto?, se quedó simplemente en el objeto como tal, se rediseñó, se gastó mucho dinero en eso, pero no se pensó qué sucede con los intercambios peatonales, qué sucede con otros sistemas de interés también para la ciudad, porque uno tiene que apuntar primero al peatón, al movimiento o a la movilidad peatonal en un principio, después comienzan a articularse otros elementos, ¿no? Si es que uno da solución a la movilidad... Como la unidad más frágil, el peatón, claro, como digamos, la unidad más ¿no? frágil y a quien de uno debe dar mayor comodidad, como es, por ejemplo, arborizar los espacios públicos. O sea, yo no camino porque no hay árboles. Es un ejemplo importante también. Entonces,
está dentro de todo un gran contexto, y si no camino, cojo el taxi, o ojalá el transporte público, pero es un transporte público inadecuado, que contamina, que tengo que subir escalones muy altos para una persona que ya se le complica el movimiento motriz, ¿no es cierto? Entonces no hay un sistema de artefactos adecuados para eso, de espacios públicos adecuados para eso, y también de un diseño ambiental adecuado para el manejo de la movilidad sostenible. ¿El trazado del metro es el adecuado? De lo que yo conozco es un trazado interesante, es obvio, es un trazado más que nada es obvio, es un trazado lógico, creo que no hay dónde irse, ¿no es cierto? Estamos hablando de que Quito es una ciudad de 44 kilómetros, casi lineal, completamente lineal, con sus estribaciones, que no cabía hacer otro tipo de trazado. Pero por ejemplo, ese cambio que existe de la Pradera, subo a la Universidad Central y vuelvo a bajar al Ejido. Además con unas distancias... yo creo que es bien interesante, porque es lógico que el metro tenía que servir a la universidad, a las universidades, no digamos solo a la Universidad Central. O sea, quien más debería darse énfasis en este tipo de sistema de movilidad sostenible, porque también estamos hablando de un tema económico, ¿cierto? Cuando uno habla de sostenibilidad, también no solo es el aire puro, y eso implica mucho, esa palabra implica muchas cosas, ¿no es cierto? Es dar servicio a las personas más vulnerables, en este caso, uno de ellos son los estudiantes en las universidades, donde una gran masa de peatones están en la Central, otros en la Católica, la Politécnica, ¿no es cierto? Universidades, hay un núcleo importante de universidades en ese sector, donde yo creo que era importantísimo, hubiera sido absurdo que el metro no pase por la Universidad Central, hubiera sido ridículo, por decirlo menos. Yo creo que más bien es lógico lo que han hecho, y que sí que tiene el metro que ser zigzagueante por esta razón. Yo creo que está bastante bien, más bien. Yo felicito por el trazado, me parece interesante. Ahora, ¿cómo son las otras conexiones? Ahí es lo que hay que ver. ¿Cómo esta gran culebra, ¿no es cierto?, subterránea, cómo se articula con los demás sistemas de superficie? Eso es lo más importante. Es la línea 1 del metro. ¿Será la línea única? ¿Será factible crear en un futuro? Yo creo y espero que sea así. Espero y creo que sea así, porque yo creo que el metro en esta ciudad, en la ciudad de Quito, tener otra línea creo que no tiene mayor sentido. Más bien hay que apuntar a otros sistemas de superficie. Insisto, la peatonización, el ciclismo, el transporte de los BRTs, los buses de cremallera para subir a las diferentes laderas de la ciudad, ¿no es cierto? O transporte de cremallera, claro. Quién sabe que sí, los quitocables, son temas interesantes que solventan a un precio mucho más módico sistemas de movilidad para una ciudad con la topografía como la que tenemos. Topografía y geografía en general, el trazado de la ciudad. Es decir, el metro no fue la solución correcta, seguramente. No sé si hablar de la solución correcta o incorrecta. Yo pienso que puede ser parte de la solución. Yo creo que el metro es parte de la solución. Pudo haber tenido tal vez otras posibilidades que se barajaron en su momento, y que el colegio también, entiendo, fue crítico sobre ellas, crítico constructivo, crítico aportante, digamos, aportando ideas y críticas en el buen sentido. El metro es un mecanismo que debemos apoyarlos todos los quiteños. Yo creo que tenemos que seguir creyendo en el proyecto metro, pero sobre todo entender que es parte de un sistema. Entonces, como solución puede ser que esté correcta, pero si no está orientada a la integralidad, ahí es cuando llega el gran defecto del metro. Así es. Bueno, con la salida del Parque Bicentenario, la tendencia de la ciudad es en crear una ciudad ahora vertical. Hay zonas que ya se encuentran muy consolidadas, y en un terreno de 300, de 400 metros, nunca vamos a lograr seguramente el tener 10, 12, 15, 20 pisos. ¿Qué hacer? ¿Qué propone el Colegio de Arquitectos? ¿El que se fundan lotes? No sé, ¿qué se propone? Sí, a ver, Quito en general, antes incluso de esta situación o de esta coyuntura de crecimiento de la ciudad, ¿no es cierto? Y también de entender que uno de los mecanismos importantes del urbanismo actual es la densificación de los centros históricos, ¿no es cierto? De volver a la ciudad construida, como lo decía en algún libro Fernando Carrión, nuestro colega, es de la densidad, ¿no es cierto? Generar densidad en las ciudades. Pero eso implica también entender que la ciudad tiene que perder la idea de lote en algunas partes, ¿no es cierto? Generar ciudades verticales en el lote, seguir entendiendo el lote y tener un edificio de 22 o 30 pisos de alto, ¿no es cierto?, en el lote, donde retiros que te generan de 3 metros a cada lado no sirven para nada y más bien es un desperdicio de terreno, es absurdo, ¿no? O sea, uno tiene que pensar de forma más integral, más a nivel de plan masa, de zonificaciones importantes, de master plans, ¿no es cierto?, donde uno pueda diseñar una ciudad más compleja, con espacios públicos adecuados, que
que sirvan para integrar lotes, integrar espacios, generar espacios verdes en las plantas bajas, ¿no es cierto? Lograr más relaciones de flujos peatonales y ciclísticos y vehiculares también, ¿no es cierto?, de transporte motorizado y no motorizado, pero eso solo se logra generando planes masas y olvidarse del sistema de loteo, olvidarse del sistema de la ciudad que va creciendo en cada lote, cada dueño, cada arquitecto, sino en temas ya más amplios. Y para eso el mejor mecanismo es que el municipio entienda que, y creo que lo tiene bien claro ahora, creo que estamos teniendo unas conversaciones muy interesantes con el municipio orientadas a eso, es llegar a hacer concursos de arquitectura, por ejemplo, en los que se generen planes maestros de diseño del espacio público, donde salgan proyectos importantes que orienten al sistema inmobiliario de la ciudad, que orienten a las diferentes dependencias públicas también que generan obras, ¿no es cierto? Y que tienen que entender que estas obras públicas además son los dinamizadores, ¿no es cierto?, exponenciales de una ciudad que tienen la posibilidad de generar grandes posibilidades de espacio público, de desarrollo urbano y desarrollo también inmobiliario, ¿no? Entonces creo que eso es importante, perder la idea del lote es básico, ¿no? Un tema que está enlazado con el tema movilidad es el tema estacionamientos. Indudablemente existe poca oferta y existe una gran demanda de estacionamientos. Pero asimismo hay una corriente que se da en otras ciudades en que dice no voy a crear más estacionamientos para obligar o incentivar a que las personas, los ciudadanos utilicen el transporte público. Pero debo de tener un transporte público de calidad. Claro, pero exacto, es que ahí es que es primero el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la plataforma del norte de Quito, ¿no es cierto?, en la plataforma financiera, se generó una nueva ordenanza eliminando un gran número de estacionamientos subterráneos en el propio edificio, considerando que en esa nueva ordenanza iba a existir ya el metro de Quito. ¿Sí? Pero ya comenzó a funcionar este edificio 2 años o 2 años y medio antes que se genere el metro, y ahorita el gran problema, por poner un ejemplo, ¿no? El gran problema es que en el sector no hay parqueaderos para todo el flujo de gente que se transporta o que se moviliza para allá. Entonces, en ese sentido, concuerdo con esto. O sea, el tema es, si es que yo propongo reducir el número de estacionamientos de un determinado sector o de un edificio en particular, tengo que dar una solución de movilidad adecuada, de movilidad integral, en la que yo dejo el vehículo, si es que vivo en el valle o en periferia, y de ahí me transporto, o en el cordón, ¿no es cierto?, en un bucle de retorno, y de ahí me transporto a las zonas del hipercentro de la ciudad en transporte público adecuado, digno, saludable, ¿no es cierto?, donde no exista contaminación, donde me pueda mover fácilmente y rápidamente. Pero si no hay eso, ¿cómo puedo yo también proponer que se evite colocar parqueaderos? Yo estoy de acuerdo que se debe reducir los parqueaderos internamente en las ciudades, estoy completamente de acuerdo, pero demos una solución también a eso inmediatamente. ¿Existe una hoja de ruta por parte del municipio en el tema urbano? Esperemos que sí. Bueno, hay un instituto muy importante que se ha creado, que es el INPU, que están trabajando en una hoja de ruta, digamos, que se llama el Plan Quito 2040 o 2040, pero está orientado a esto, ¿no es cierto?, a una hoja de ruta un poco ya más amplia, más general. Creo que hay temas muy interesantes que se han tratado durante los últimos meses en este proyecto, que está liderado por el arquitecto José Ordóñez, con un equipo interdisciplinario muy importante, de gente muy conocedora del tema, con muchos conocimientos, gente joven y también ya que tiene su recorrido, adultas, ¿no es cierto?, que están trabajando en esto, y yo lo veo con muy buenos ojos. El tema es que si quisiéramos conocer cuál va a ser la hoja de ruta más a corto plazo, que eso todavía desconocemos un poco. Han habido ya algunas reuniones en las que nos han demostrado algunos proyectos que están trabajando sobre todo en el tema de centralidades de la ciudad, que están bastante interesantes, bastante bien. Creo, desde un punto de vista muy particular, muy personal, creo que falta involucrar esto al sistema de movilidad. Vuelvo al tema ¿no es cierto? Y si es que no es así, obviamente pueden, espero que no, fracasar algunas de estas posibilidades de proyectos. Además que habría que encontrar la forma de blindar, si se puede llamar así, vía ordenanza, no sé, vía resolución. Blindar estos planes por cierto tiempo, si no vamos a volver al mismo tema de Odriozola, de los planes luego de 1970. Ha habido planes buenísimos durante toda la historia de la ciudad, pero que cuando cambia una administración municipal
Se archivan. Se archivan. Claro, eso entiendo que están tomando las medidas pertinentes para evitar esos sucesos, esos fatídicos sucesos que ha sido cierto. O sea, planes hay, planes buenísimos, desde Odriozola hasta el Plan Quito, muchos planes han habido excelentes en la ciudad, de excelentes profesionales nacionales e internacionales, ¿no es cierto? Y actualmente creo que no hay la excepción. El plan de movilidad, por ejemplo, entiendo que fue desarrollado por Salvador Rueda y su equipo en Barcelona, ¿no es cierto? Que es de mucho interés ese plan, pero tienen que ser aplicados a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, y tomar las medidas necesarias para que estos planes se den así, de esta manera. Ok, Pablo, queremos agradecerle por haber estado aquí. Vamos a seguir invitando porque así como hay el tema de la movilidad que hemos hablado, el tema del espacio público, hay otro sinnúmero de factores que indudablemente la arquitectura siempre está incluida. La arquitectura es una ciencia, es una rama multidisciplinaria donde entran un sinnúmero de factores y hablaremos en otro tema, en otra entrevista del tema seguridad, tema infraestructura, agua potable, electricidad, las redes de la ciudad. Ya no solamente es el agua potable y la electricidad, sino que hay las redes de internet, hay un sinnúmero de cosas que pasan en la ciudad y en las cuales hay que seguir trabajando, hay que seguirlas pensando a diario y hay que seguirlas solucionando. Con gusto, David, ha sido un gusto estar aquí presente en esta entrevista tan importante, en este espacio tan importante que manejas, y encantado el momento que tú me convoques, estaremos aquí para conversar sobre el tema. Muy gentil, Pablo. Amigos, ha sido Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, Núcleo del Pichincha. Hemos hablado de la ciudad, hemos hablado de movilidad, hemos hablado de espacio público, hemos hablado del tema de la construcción. Alarmante la cifra de un 44% de disminución en el tema de construcción, en el tema inmobiliario. Así que Pablo seguirá siendo invitado. Hasta la próxima, amigos. Pasen bien. Felicidades.